Buenas tardes, buenos días o buenas noches, según donde nos estén escuchando. Agradecemos al Señor el apoyo que han tenido para la obra de Dios. Que Dios les bendiga, les multiplique. Y ahora vamos al alimento espiritual. ¿Qué les parece? ¿Sí? Hoy voy a tocar un tema que he titulado La vida es mejor con las manos limpias. Súbemele, ¿sí? Sin miedo. La vida es mejor con las manos limpias. Muy bien. Ok. Ya sabemos todos de memoria las 3 instrucciones básicas que las autoridades en todos los países a nivel mundial han dado a los habitantes de sus respectivos países para protegernos del COVID-19. Estas 3 instrucciones básicas son guardar la sana distancia, mantener las manos limpias y usar el cubrebocas, ¿sí? Bueno, yo les comentaba hace 8 días que escuchando a Toño dando las instrucciones, se me vino a la mente que la Biblia en realidad contiene todas estas instrucciones. De una manera sorprendente las encontramos ahí en las Escrituras. Hace 8 días vimos el tema acerca de guardar la sana distancia. ¿Se acuerdan? Los que no la escucharon, les invitamos a que lo hagan para poder entender en esta miniserie de 3 enseñanzas de cómo estos 3 principios de higiene fundamental están en la Biblia. Hoy vamos a ver mantener las manos limpias, pero yo he titulado La vida es mejor con las manos limpias. Y esto el título lo tomé de una campaña que inició en los Estados Unidos allá a mediados del año pasado, cuyo propósito era pues prevenir contagios de este virus que ha matado a más de 3 millones de personas. La campaña que inició en Estados Unidos y otros países la han seguido fue diseñada para instruir y hacer conciencia en la gente acerca de mantener, en este caso, las manos limpias, lavárselas constantemente, ya tenerlo como un hábito cotidiano. Según los expertos, esto ha evitado muchísimos más contagios, el hecho de que usted y yo constantemente nos estemos lavando las manos, ¿sí? Y no solo el COVID se previene teniendo manos limpias, estoy hablando literalmente ahorita, sino otras enfermedades que también atacan a los seres humanos. Y el eslogan de esta campaña era: porque la vida es mejor con las manos limpias. Y podemos decir, la vida cristiana es mejor, ahora estoy hablando metafóricamente, con las manos limpias, ¿sí? Fíjese que la Biblia es un libro, bueno, es mi favorito, es el libro de cabecera. Cuando a veces me preguntan, ¿qué libro me recomiendas? Y yo siempre les digo, la Biblia. No, pues ¿qué quieres que te recomiende? ¿Qué mejor libro que la Biblia? ¿O no? Bueno, la Biblia es un libro tan interesante que cuando la leemos con entendimiento nos damos cuenta que, por ejemplo, la Biblia habla de la higiene. Dios tenía cuidado de su pueblo Israel y le da instrucciones de higiene para prevenir contagios y para prevenir enfermedades. Por ejemplo, cuando los israelíes iban a la guerra, formaban sus campamentos, y cuando llegaban a refugiarse en los campamentos, Dios les dio esta instrucción. Léala junto conmigo en Deuteronomio 23, versículo 13. Deuteronomio 23, 13. Dame un poquitito más de monitor, ¿sí? Por favor. Porque estoy gritando mucho y yo no soy gritón. Deuteronomio 23, 13. Quiero que me siga allí con mucha atención. Le dice Dios a Moisés que le diga a Israel: tendrás también entre tus armas una estaca. Déjeme aclararle, no era para matar a los vampiros
enemigos, no. Fíjese para qué era la estaca, Y cuando estuvieres allí fuera, o sea, se refiere que estaban en el campamento de guerra y salían a hacer sus necesidades fisiológicas. Cuando estuvieras allí fuera, cavarás con ella, con la estaca, y luego al volverte cubrirás tu excremento. Ese es un principio de higiene fundamental. Todos sabemos que el excremento a la intemperie pues se propaga un montón de bacterias y enfermedades. Bueno, los ejércitos de los tiempos de los israelitas y de aquellos ayeres no tenían los otros ejércitos no tenían este principio de higiene, de tal manera que hacían sus necesidades donde se les necesitaran hacerlo, y dejaban todo al descubierto. Bueno, esto propiciaba en los ejércitos que no guardaban esta elemental medida de higiene, contagios por bacterias. Había epidemias y menguaban porque morían muchos soldados. Pero Dios le dice a Israel: tú no vas a ser como ellos, tú vas a traer tu estaca y vas a escarbar, y ahí vas a hacer, y después lo tapas, lo cubres. En Levíticos capítulo 11 al 15, que no vamos a leer porque es bastante, y Deuteronomio 19, eso si usted lo quiere leer después en su casa, de una manera extraordinaria, cuando lo leemos con detenimiento, nos damos cuenta que en esos capítulos Dios le da múltiples instrucciones de higiene personal y comunitaria a los israelitas. Todo esto con el propósito de evitar enfermedades, de evitar contagios. Y es muy interesante, por ejemplo, que en esos capítulos dice, por ejemplo, que si tú tienes una olla con comida y se queda ahí un tiempo, o le cae algún animal o algo, o se echa a perder, dice: lo tirarás, no lo comerás. ¿Por qué? Pues porque hace daño. Les da instrucciones de que no toquen el cuerpo de un animal muerto. No lo toquen. ¿Por qué? Porque tiene muchas bacterias. Y un sinfín de instrucciones donde se ve claramente que Dios tenía en mente cuidar por medio de principios de higiene la salud de los israelitas en este caso. Ahora bien, la Biblia también habla en sentido metafórico, así como en lo natural se nos da la instrucción en esta pandemia de lavarnos nuestras manos. Esa es una acción literal, con agua y jabón. Y así muy bien te dicen cómo, y las uñas y todo. Fíjense que la Biblia habla en sentido metafórico también sobre la importancia de tener las manos limpias, de lavarnos continuamente. Estoy hablando metafóricamente, lavarnos continuamente las manos para evitar enfermedades, vamos a llamarlo así, espirituales. Evitar contagiar a otros y evitar contagiarnos nosotros mismos por las bacterias que tenemos en las manos. Pero espiritualmente podemos contagiarnos, así como comer con las manos sin lavar, podemos agarrar ahí alguna infección. Espiritualmente es algo semejante. Hay enfermedades espirituales, vamos a llamarlo así, porque estoy metaforizando, como por ejemplo la amargura. Y si tú estás contaminado en tus manos de amargura, lo que toques lo vas a contaminar y vas a contagiar a otro. Puede ser la avaricia, puede ser la venganza, puede ser tantas cosas que contaminan nuestras vidas. Fíjense que los sacerdotes en el Antiguo Testamento, los que entraban a ministrar en la presencia de Dios, antes de hacerlo debían de lavarse las manos. Era una acción literal.
Pero no solo tenían que lavarse las manos con agua corriente, no, sino también tenían que lavarse los pies, entrar limpios de manos y pies a la presencia de Dios que habitaba en el lugar santísimo, que era la parte más profunda del tabernáculo que Moisés había construido en el desierto, que era donde estaba el arca y donde se manifestaba la presencia de Dios. Vamos a leer algo en Éxodo capítulo 30, versículo 17. Dice: habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce, una fuente, con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Esta agua era literal. ¿Sí? Sigamos. Y de ella se lavarán Aarón. Aarón era, digamos, el sumo sacerdote y sus hijos. ¿Qué se lavarán? Las manos y los pies. Ahora, esta acción de lavarse las manos y los pies era literal, pero tenía una connotación netamente espiritual. Sigo leyendo, versículo 20. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua. Este lavarse con agua era literal, era un ritual, una acción totalmente literal. Se lavaban las manos antes de entrar a ministrar, se lavaban los pies ahí en el lavacro de bronce. Versículo 20. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua. ¿Notan cuántas veces habla de que antes de entrar a la presencia de Dios tenían que lavarse las manos y los pies? Se lavarán con agua, repito, acción literal, para que no mueran. Bueno, mucha gente ha muerto porque al traer bacterias literales en las manos se contagian, entran en su propio cuerpo y contagian a otro y se mueren. Espiritualmente hay una analogía allí, que es en lo que nos vamos a enfocar en un lenguaje metafórico, simbólico, y aplicar esos principios de higiene de manera espiritual porque tienen vigencia. Eso es lo tremendo de esta enseñanza. Sigo leyendo: para que no mueran si entran sucios de sus manos y sus pies. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Dios, vuelve a repetir en el versículo 21, se lavarán las manos y los pies. ¿Notan cuántas veces ha dicho se lavarán las manos, se lavarán los pies? Para que no mueran, vuelve a repetir. O sea, la cosa es seria. Y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Ahora bien, de manera metafórica, aquí hay una enseñanza que Dios está dando al pueblo de Israel. Hablaba esta enseñanza de la importancia que tenía el hecho de que los sacerdotes entraran a la presencia de Dios con las manos limpias, con los pies limpios. De otra manera, si ellos se atrevían a entrar a la presencia de Dios con las manos sucias, entiéndese, llenas de robo, de malas palabras. Ustedes saben que las manos hablan también y se puede ofender a una persona a través de acciones que podemos hacer con las manos. Entonces, metafóricamente sigue vigente esto. Por eso la importancia de que, así como para prevenirnos de contagios de COVID, espiritualmente nosotros estemos sanos al lavarnos continuamente las manos y los pies. Vamos a leer algo en Éxodo 28, versículo 33. Sigue aludiendo a los sacerdotes. Aquí les habla acerca de parte de las vestiduras que ellos debían pues ponerse para entrar a la presencia de Dios. Dice así: y en sus orlas
harás granadas de azul, que eran unas figuritas como de este tamaño, púrpura y carmesí alrededor, o sea, de la túnica que ellos, los sacerdotes, tenían. Dice, y entre ellas campanillas de oro alrededor. Sígame con atención. Una campanilla de oro y una granada. Otra campanilla de oro y otra granada. En toda la orla del manto alrededor. Versículo 35. Y estará sobre Aarón cuando ministre, o sea, irá con esa parte de su vestidura. Y se oirá su sonido de las campanitas cuando él entre en el santuario delante de Jehová y cuando salga, para que no muera. Es decir, entraba el sacerdote y parte de su vestidura eran estas campanitas. Los que estaban fuera del lugar santísimo, todo el pueblo, escuchaban cuando el sacerdote se paseaba y quemaba el incienso y todo delante de la presencia del Señor, oían las campanitas. Y mientras ellos escuchaban las campanitas de la vestidura del sacerdote, ellos decían, el sacerdote tenía sus manos limpias porque sigue vivo. Y escuchaban, de pronto lo veían salir. Si eventualmente dejaban de escuchar las campanillas, ¿por qué creen? Porque había entrado a la presencia de Dios con las manos sucias y había caído muerto. Bueno, metafóricamente, lavarse las manos, o sea, la acción que hacemos literal tiene una enseñanza espiritual. El hecho de lavarnos las manos representa las malas acciones que hacemos con las manos, las obras que no le agradan a Dios, que ensucian nuestra vida espiritual. Lavarse los pies representan los caminos por los que andamos, lo que pisamos. Hay sendas, dice la Biblia, caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y podemos estar caminando la senda de, qué sé yo, de la avaricia. Todo en tu mente está el tener más y acumular más, y esos son tus caminos. Y lo que haces con tus manos. Otros pueden estar caminando la senda de la amargura, como dijimos hace un momento. Cada paso que dan es acordarse de lo que le hicieron y saca de su corazón lo que hay y contamina a los demás. Y está sucio de sus pies y está sucio de sus manos. El rey David, que vivió en los tiempos en que regía el Antiguo Testamento, él tuvo una revelación que posteriormente se nos revela a nosotros en el Nuevo Testamento. Y vean cómo él lo escribió en el Salmo 24, versículo 3. Por medio de una pregunta dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? El monte de Jehová representa la presencia misma de Dios aquí, las alturas con Dios. ¿Quién, dice David, subirá al monte de Jehová? ¿Y quién, dice, estará en su lugar santo, en plena comunión con Dios? Y luego él responde en el versículo 4: el limpio de manos. El limpio de manos. Esto solamente lo hacía en el Antiguo Testamento el sacerdote o el sumo sacerdote. Pero David aquí tiene una revelación de lo que nos sucede ahora a nosotros como sacerdotes de Dios en el Nuevo Testamento. El limpio de manos, ¿y qué más? Y el puro, limpio de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas. El alma es el asiento de nuestras emociones, de nuestra voluntad, de nuestros sentimientos. Y nuestros pensamientos, emociones y sentimientos pueden volar hacia lo sucio. Dice, el que no deja volar sus pensamientos, su imaginación en cosas sucias, ese es el que va a estar delante de la presencia de Dios. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Versículo 5: él recibirá bendición de Jehová. Noten
que hay una bendición el hecho de tener las manos limpias delante del Señor. Así como en lo natural es una bendición y es una protección el hecho de lavarnos continuamente las manos con agua o con gel para mantener limpias las manos, para abrazar a nuestros hijos cuando llegamos del trabajo. ¿Sí? Hay una bendición, hay protección en las manos limpias. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Ahora, el sacerdote del Antiguo Testamento era el único que podía entrar allí a la presencia de Dios. David, como leímos, había tenido esta revelación que tiene que ver con el tiempo actual del Nuevo Testamento, donde nos deja claro que los cristianos, como nosotros, somos sacerdotes de Dios. ¿En qué sentido? Hay varios sentidos, pero voy a mencionar uno, en que tú y yo podemos entrar con libertad al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios, como lo hacía el sacerdote en el Antiguo Testamento. Ahora todos los que hemos creído, los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, podemos entrar a la presencia misma de Dios. Ya no hay un lugar específico donde tú y yo podamos orar, ir con Dios y pedirle. Esto puede ser en cualquier lugar en el que estemos. Tenemos esa libertad, y como sacerdotes ahora podemos entrar a la misma presencia de Dios, pero debemos de hacerlo con manos limpias y pies limpios. Vamos a leer Hebreos capítulo 10 versículo 19. Hebreos 10, 19. Esto ya es el Nuevo Testamento. Dice así: así que, hermanos, noten, ahí estás incluido tú, hermano en Cristo, teniendo libertad. Es una libertad que no tenían en el Antiguo Testamento, pero ahora tenemos esa libertad. ¿de qué? ¿O para qué? Para entrar en el lugar santísimo, que es la misma presencia de Dios. Por eso se llamaba lugar santísimo. Es decir, que tú y yo ahora podemos hablar con Dios cara a cara, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por medio de su sacrificio, al haberlo creído. Dice el versículo 20: por el camino nuevo, ya no el del Antiguo Testamento, no, sino por un camino nuevo y vivo que Él, o sea Jesús, nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Son frases difíciles de entender para los que inician su caminar con Cristo. Por eso cuando algunos leen esta carta a los hebreos, ay, está muy raro eso, que nos abrió a través del velo. ¿Cuál velo? O sea, ¿qué velo se refiere al velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo en el Antiguo Testamento? Ahora, ustedes recordarán que cuando Cristo muere en la cruz, dicen los evangelios que el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo, y al rasgarse se rompió y quedó expuesta la presencia de Dios a todo aquel que se acercara. Versículo 21: y teniendo no solo un camino vivo y nuevo que nos abrió a través de su sacrificio, sino que ahora tenemos un gran sacerdote, o sea Jesús, sobre la casa de Dios. Y miren qué bendición para nosotros. En el versículo 22: acerquémonos. Tú y yo podemos acercarnos a la misma presencia de Dios. Acerquémonos, pero hay condiciones para acercarnos. Acerquémonos con corazón sincero, puro, con buenas intenciones, sin marrullerías, sin propósitos oscuros, porque ¿qué podemos esconderle a Dios? Nada. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, una seguridad que nos da la fe, el haber creído que Jesús hizo eso para nosotros. Ahora podemos ir con Dios cara a cara. Antes nada más el sumo sacerdote podía estar con Dios cara a cara, y ahora
Todos nosotros los que hemos creído podemos por medio de la fe. Pero luego añade, purificados los corazones de mala conciencia. Así tenemos que acercarnos a Dios. Pero luego viene una palabra interesante: y lavados los cuerpos con agua pura. Lavados los cuerpos. Esa es una figura del Antiguo Testamento. El sacerdote, él de manera privada, cuando se bañaba, no solo lo hacía, o sea, se bañaba literalmente, no solo lo hacía por higiene. En su mente había una aplicación espiritual, ¿sí? Que el hecho de bañarse completamente desde la punta de la cabeza a los pies, para él representaba, metafóricamente hablando, que Dios lo limpiaba de todos sus pecados. Y luego cuando llegaba al tabernáculo estaba la fuente, el lavacro. Pero en su trayecto, los caminos polvorientos hacían que sus manos se ensuciaran en sus pies. Entonces él llegaba al lugar santísimo, pero antes de entrar se lavaba las manos de manera simbólica para estar totalmente limpio delante de la presencia de Dios. Ahora bien, dice, lavados los cuerpos con agua pura, porque hay diferentes tipos de agua. Agua limpia, pura, sin contaminación, que también el agua tiene un simbolismo en las Escrituras. Ahora yo quiero resaltar aquí la palabra lavados, porque en el griego la palabra loúo es la que se aparece aquí en el griego, y loúo, lavados, significa literalmente lavados completamente. Eso significa aquí lavados, bañados, limpiados, purificados, limpiados completamente, desde la punta de la cabeza a la punta de los pies. Eso tengámoslo ahí, porque más adelante lo vamos a volver a mencionar. Ahora bien, si el sacerdote osaba entrar con las manos sucias por haber golpeado a su esposa, por haber robado, por haber estafado, por haber pisado lugares sucios, y aún así no era desafiante ante Dios o ignoraba la santidad de Dios y osaba entrar a la presencia de Dios, acuérdense que corría el riesgo de morir. Bueno, déjenme decirles algo. El peligro de tener ahora para nosotros las manos sucias, los pies sucios, sigue latente ese peligro. Nos seguimos ensuciando, pero sigue también latente el hecho de que Pablo da una seria advertencia a aquellos que de manera desafiante, deliberada, sin una conciencia clara, van delante de Dios con las manos sucias, con los pies sucios. Pablo en primera carta a los Corintios, capítulo 11, nos da esta seria advertencia. El contexto de lo que vamos a leer ahorita en primera de Corintios es la cena del Señor, el celebrar su muerte, comiendo el pan y bebiendo la copa, ¿sí? El vino, que representan su cuerpo, el pan, y el vino, su sangre. Entonces, cuando se reunían los cristianos, comían de manera literal un pedazo de pan y un poco de vino, fruto de la vid. Eso era literal, pero tenía un simbolismo. Simbolizaba la sangre y el cuerpo de Cristo. Ahora, la Biblia dice que la iglesia, tú y yo, somos parte del cuerpo de Cristo, somos miembros de Cristo. Ahora, leamos en ese contexto 1 Corintios 11:27. Entonces les dice a los corintios: si alguien come el pan y bebe de la copa del Señor de una manera que no va de acuerdo con su verdadero significado, o sea, que lo están haciendo de manera irresponsable. En la Reina Valera dice: si toman de la copa del Señor y beben
comen pan y beben de la copa del Señor indignamente, o sea, con las manos sucias. No se duerman, esto es bien importante para su vida espiritual. Dice, retomo, si alguien come el pan y bebe de la copa del Señor de una manera que no va de acuerdo con su verdadero significado, estará cometiendo un pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor. O sea, de manera irresponsable, después de haber dicho 10 vigas o 10 maldiciones a alguien y luego bendecir al Señor, así como que no va, hermanos. Santiago en su carta dice, hermanos, no podemos, de una fuente no sale agua contaminada y agua limpia. No, de una fuente sale el agua que esté corriendo por ahí, pero dos a la vez no. Y de un manantial siempre sale agua limpia. Dice, entonces no puede estar saliendo de nosotros maldición y bendición. No. Porque entonces significa que la fuente está contaminada. Ok, sigo leyendo, versículo 28. Por eso dice, cada uno, le dijo a los corintios, debe examinar su propio corazón. O como dice otra versión, hacer un examen de conciencia. Examinarte a ti mismo, si tienes las manos limpias. Por eso cada uno debe examinar su propio corazón antes de comer el pan que representa el cuerpo de Jesús o beber de la copa que representa la sangre de Jesús. Versículo 29. Porque el que come y bebe sin considerar a los que forman el cuerpo del Señor, esos somos cada cristiano. Es una contradicción muy vergonzosa que un cristiano tenga rechazo hacia otro cristiano. Peor, tenga amargura o rencor u odio hacia otro cristiano que es miembro del mismo cuerpo. Es una contradicción muy vergonzosa. Por eso dice en esta traducción, porque el que come y bebe sin considerar a los que forman el cuerpo del Señor, se condena a sí mismo. O sea, va a recibir un castigo de parte de Dios por haberse atrevido a ir a la presencia de Dios con las manos sucias y los pies sucios. ¿Están entendiendo, cristianos? ¿Sí o no? Ok, seguimos. Aquí viene en el versículo 30, cómo sigue latente lo que vivía el sacerdote del Antiguo Testamento hoy para nosotros. Porque algunos corintios lo hacían. Y miren las consecuencias. Versículo 30. Por esto, dice Pablo, porque muchos llegan, o sea, andan en adulterio, andan en fornicación, andan como si no fueran cristianos. Y luego vienen y toman el cuerpo y la sangre del Señor, como si fuera cualquier cosa, ignorando que Dios es santo. Y están peleados con medio mundo, odian a medio mundo. Y luego dice Pablo, por esto, dice, versículo 30, hay muchos entre ustedes. ¿Cuántos? Muchos entre ustedes que están enfermos. Aquí son enfermedades del cuerpo. No siempre una enfermedad es por contraer una bacteria, hablando espiritualmente. No, es como consecuencia de haber entrado a la presencia de Dios con las manos sucias, como una disciplina de parte del Señor. No, a mí me vas a respetar, a mí no me vas a considerar sucio como tú. O sea, es una demanda bastante fuerte. ¿Se acuerdan de Pilato cuando tenía a Jesús allí, que lo acusaron y lo estaban juzgando? Y Pilato decía, yo no hallo ningún mal en él. Y luego salía con toda la muchedumbre, oigan, yo no veo ningún mal en este hombre es inocente. No, y vociferaban. Y volvía otra vez con Jesús, a ver, dime,
Y le volvía a preguntar y Jesús le respondía o quedaba callado. Y volvía Pilatos a salir ante el pueblo y decía: este hombre no ha hecho nada malo, ¿qué quieren que haga con él? Y empezaron a gritar: crucifícalo, crucifícalo. Él era la autoridad civil en ese momento. Entonces mandó traer un lebrillo con agua. ¿Se acuerda? Y en un acto literal, pero simbólico a la vez, se lava las manos y dice: bueno, allá ustedes, yo me lavo las manos, yo no tengo nada que ver con este hombre justo. Y se lavó las manos. Pregunta: ¿el hecho de haberse lavado las manos lo hace inocente a Pilatos? No, no. Y nosotros muchas veces nos lavamos las manos, no literalmente, así. No, yo me lavo las manos. Y somos como Pilato. Pilato llevó su condenación por haber tenido la autoridad para dejarlo en libertad, pero dejó que el pueblo decidiera, haciendo un juicio totalmente injusto. No, hermanos, no podemos zafarnos de nuestras responsabilidades, decir: no, pues yo me lavo las manos en esto, porque hay de lavados a lavados. Espero estén entendiendo. Ahora, continúa en el versículo 30. Por eso hay muchos entre ustedes que están enfermos, o sea, enfermedades del cuerpo, y débiles. Esto es debilidad espiritual, que no tienen fuerza para enfrentar los problemas de la vida, las situaciones de la vida, y siempre están hasta queriéndose quitar la vida, frustrados, no tienen fuerza y solidez espiritual. ¿Por qué? Porque tienen las manos sucias, tienen los pies sucios, y luego van con el Señor y se atreven a pedirle: Señor, concédeme esto, ándale, concédeme esto, mira, te lo pido con todo mi corazón. Y el Señor nomás te va a decir: mira, te voy a decir algo, En el Nuevo Testamento la gracia se derramó, abunda la misericordia, sobreabunda la paciencia de Dios, pero no abusemos de ella, hermanos. No podemos decir que somos cristianos y mantener sucias nuestras manos. No. Y Pablo dice: por haberlo hecho así, Corintios, algunos están enfermos, otros están débiles, y también muchos, ¿qué? Han muerto. ¿Se acuerdan del sacerdote que Dios dijo: tiene que lavarse las manos y los pies, porque corre el riesgo de caer muerto en su presencia? Así como Zafira y Ananías, que ensuciaron sus manos y cayeron muertos así. Y si muchos de nosotros no hemos caído muertos, es por la misericordia del Señor. Pero no juguemos con Dios, hermanos. No. Muchos corintios habían muerto antes de tiempo. Yo he visto a muchos cristianos, un buen número de cristianos, haber muerto antes de tiempo. Es evidente que algunos, en lo que yo he conocido, han muerto de manera anticipada, porque todos tenemos un día asignado por Dios para ser llamados a su presencia, morir, pues, para que me entienda. Todos, pero hay algunos que mueren antes de tiempo. Y Pablo le dice a los corintios en otra parte: ¿por qué morir antes de tiempo? Ahora, de manera metafórica, nosotros nos ensuciamos nuestras manos y ensuciamos nuestros pies, ¿cierto? O sea, estoy hablando espiritualmente, porque así como naturalmente, miren, el hecho nada más de agarrar aquí, aunque Toño le dio su pasadita, bueno, lo sanitizó, yo lo agarré más o menos, pero ya ahorita hay contaminación aquí, ¿lo entienden, no? Ya hay contaminación, tiene que volver a ser sanitizado. No sé si está bien la palabra, unos dicen que sí, otros dicen que no, pero bueno. Ok, que esté limpio,
pero ya está sucio ahorita. Hay que lavarlo constantemente, así como, bueno, yo espero que todos los días se bañen, ¿no? Porque pues, cuando dejas de bañarte un día, los demás se dan cuenta. Si tú piensas que no se dan cuenta, mira, se te ve todo el pelo grasoso, el rostro grasoso, huele mal y los demás se dan cuenta. Como también se dan cuenta cuando estás bien bañadito y bien limpiecito, ¿sí o no? Pues igual el Señor, hermanos, se da perfectamente cuenta cuando tenemos las manos sucias o las tenemos limpias. Cuando el corazón, el alma, los pensamientos andan vagando, ensuciándose con las contaminaciones y las cosas que hay en este mundo, que es mucha corrupción, mucha podredumbre. Ahora, Dios en su misericordia para todos sus sacerdotes, nosotros, ha provisto dos elementos que en la Biblia se usan de manera metafórica, tiene un sentido más que natural, espiritual. Y esto es lo siguiente: que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. O sea, la sangre de Jesús ya fue derramada hace 2000 años. O sea, no está la sangre literal, pero espiritualmente sigue teniendo la misma eficacia. No pierde su eficacia. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la vida del hombre está en la sangre, y la sangre de Jesús era sin pecado. Y solamente algo limpio, como el agua limpia, puede limpiar nuestros cuerpos sucios, contaminados. Entonces la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Pero también la Biblia habla del agua, que así como en lo natural limpia y purifica las manos y el cuerpo entero, nos lavamos para descontaminarnos. Espiritualmente el agua es otro recurso de Dios para que tú y yo nos mantengamos limpios. Ahora vamos a ver unas escrituras para entender más sobre este principio sanitizador. Estoy hablando espiritualmente, ¿sí? Como usamos gel, agua, la sangre de Jesús y el agua de la palabra son las que nos mantienen limpios. Vamos a unas escrituras. Juan 19:33. Cuando Jesús está en la cruz, exhala su último aliento, llegan los soldados a quebrar las piernas para precipitar ya la muerte. Pero dice Juan 19:33, más cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Porque al quebrarlas, todo el peso del cuerpo recaía en los brazos que estaban clavados, y se hacía esta figura así, y los pulmones se contraían y venía un colapso, ¿sí? Entonces, como vieron que Jesús ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Pero miren lo que sucedió, versículo 34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió, léanlo conmigo, sangre y agua. Bueno, eso fue literal, sangre con agua. Hay una explicación médica, no quiero meterme ahorita en ese asunto, no es el tema ahorita, pero salió sangre y agua, y esto es real, literal. Pero simbólicamente la sangre y el agua tienen su aplicación. Vamos a 1 de Juan 5:6. Está hablando Juan, que escribió el mismo evangelio, y dice: Jesucristo es el que vino a nosotros mediante agua y sangre. Qué interesante, ¿no? Repito, los que inician sus caminos en el Señor, les es difícil entender estos textos. A ver, Jesucristo vino mediante agua y sangre. Bueno, ahora ya vimos que cuando lo traspasaron en la cruz salió agua y sangre. Pero ¿qué quiere decir que vino mediante agua y sangre? Sigamos adelante. No vino solamente mediante agua,
sino también mediante sangre. El Espíritu Santo nos dice que esto es cierto, porque el Espíritu es la verdad. O sea, el Espíritu siempre nos va a guiar a la verdad y nos va a dar entendimiento espiritual para que comprendamos esta verdad importante de tener las manos limpias y estar limpios delante del Señor. El agua en la Biblia, de manera metafórica, representa la limpieza de nuestros pecados que se hace por medio del bautismo. ¿Sí? Cuando una persona se arrepiente de sus pecados, nace de nuevo, hay un ritual, un sacramento, otros le llaman, algo que Dios estableció, en este caso el bautismo. ¿En qué consiste el bautismo? La misma palabra bautismo, literalmente en el griego, o del griego, significa sumergir totalmente, no parcialmente, no dar aspersiones, no. Significa sumergir totalmente bajo un líquido. Eso significa bautismo. No es una palabra religiosa, es una palabra griega. Pero dice la Biblia, y Pablo enseña mucho, de que nosotros fuimos lavados por medio del bautismo, lavados nuestros pecados por medio del bautismo. O sea, esto es simbólico, hermanos. El agua que estaba ahí simbólicamente nos lavó de todos nuestros pecados. Y el bautismo tiene su simbolismo. Es decir, cuando el que bautiza toma al bautizado y lo sumerge totalmente bajo el agua, está simbolizando que está muerto para el pecado, y un muerto se entierra. Simbólicamente se entierran las aguas del bautismo, y al levantarlo está simbolizando y representando la resurrección que un día vendrá sobre nuestros cuerpos. ¿Sí? Ahora, vamos a ver un texto, un pasaje en Hechos 22:14, que tiene que ver cuando Pablo se encuentra con Jesús y queda ciego, y había un discípulo llamado Ananías al cual Jesús le dice: mira, ve a tal calle y ahí vas a encontrar a Saulo de Tarso, le vas a imponer las manos, vas a orar por él porque está ciego. Y reacciona Ananías y dice: no, ese es el que nos persigue, Señor. Y Jesús le responde: tú no digas nada, tú ve y pon tus manos, ora por él para que reciba la vista, porque yo lo he escogido como un instrumento para que lleve mi nombre a muchas gentes. Y Ananías, obediente, va y se encuentra con Saulo, y miren lo que le dice. Hechos 22:14. Y él dijo: el Dios de nuestros padres, Saulo, te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Y miren el 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados. O sea, esto es simbólico, en agua pura, agua limpia, por medio del bautismo. Lava tus pecados invocando su nombre. Entonces, el agua también representa la palabra de Dios. Efesios 5:25, Pablo, hablando a los matrimonios, a los maridos, en este caso les dice en la versión moderna lo siguiente: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Ahora, ¿quién es la iglesia? Todos los que han sido lavados con la sangre de Cristo, en cualquier ciudad, en cualquier nación, en cualquier país. Somos la iglesia de Cristo. Entonces dice a los esposos: amen a sus esposas. ¿Cómo? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo hasta la muerte por ella. Versículo 26, para santificarla, o sea, apartarla para Él, habiéndola limpiado con el lavamiento del agua. Vea, sangre y agua, con el lavamiento del agua
con la palabra. En la Reina Valera dice por la palabra. O sea, que la palabra de Dios, como la sangre de Cristo, tienen el poder de limpiar nuestras manos, de limpiar nuestras conciencias, de limpiar nuestros pies, metafóricamente hablando. ¿Sí? Primera de Juan 1:6. Aquí vamos a ver acerca de la sangre, cómo también nos limpia. Dice 1 Juan 1:6: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, o sea, soy cristiano, pero pues ando en todos lados, ¿verdad? Donde un cristiano auténtico no andaría. Hago cosas que un cristiano no haría, pero yo las hago, o algunos las hacen. Y si decimos que tenemos comunión con Él, o sea, que somos cristianos, caminamos con el Señor y andamos en tinieblas, mentimos, dice. Mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, o sea, andamos, caminamos, y se camina con los pies, si andamos en los caminos rectos de Dios, que son la justicia, la bondad, la generosidad, las buenas obras que glorifican a Dios, etcétera, etcétera. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. O sea, no hay barreras entre nosotros, no hay amarguras entre nosotros. Puede haber situaciones, pero se superan con el perdón, con la paciencia, etcétera, etcétera. ¿Saben que es relativamente sencillo darse cuenta cuando alguien trae las manos sucias y los pies sucios? ¿Saben cómo? No hay comunión, siempre te esquivan. Miren, el esposo que esquiva demasiado a su esposa, ese trae las manos sucias, trae los pies sucios, porque a lo mejor anda con otra mujer y la mujer tiene algo allí que por naturaleza dice: oye, te siento muy raro. No es nada, ya me voy a trabajar, ya me voy. Oye, espérate, ni siquiera te vas a despedir de los niños. No, siempre todo lo esquiva, porque como no anda en la luz, no tiene comunión. Y cuando algún cristiano, esto para mí es claro, es como prender las alertas cuando algún cristiano, algún pastor de los que pertenecen a las casas de oración esquivan constantemente la comunión. Cuidado. Es más, algunos que hasta ni el saludo dan. No hay ni la mínima comunión. Tremendo, ¿no? Si andamos pues en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo, ¿qué hace? Nos limpia de todo pecado. Ese es algo extraordinario, hermanos. Al ser limpiados por la sangre de Cristo a través de la palabra, esto es algo que ningún psicólogo, ningún psiquiatra, ningún médico del alma, de la psique, puede hacer en ninguna persona. No tienen tienen sus métodos que ayudan en cierta manera, pero no limpiar las conciencias, que es lo que carga al ser humano. El hecho de tener las manos sucias, la conciencia acusa, los pies están sucios, pero la sangre de Jesucristo nos puede lavar, nos puede limpiar. Miren, para que vean el poder limpiador de la palabra de Dios. Mientras yo he estado hablando, tengo 55 minutos hablando la palabra de Dios. A medida que la he ido exponiendo, esta hace su obra. Tú la estás recibiendo, ¿sí? Y estás diciendo dentro de ti: híjole, pues yo no traigo mis manos muy limpias. Y dentro de ti está: Señor, perdóname, límpiame. Ay,
anduve en estos malos caminos, en estos pasos, no debí de haber pisado esos lugares. Porque a veces la gente pregunta: oiga, pastor, ¿es bueno ir a un concierto de Luis Miguel? Porque te preguntan cosas así, aunque no lo creas. Y yo les respondo: mira, no me preguntes si es bueno o malo, nada más pregúntate para otra ocasión: ¿Jesús iría a ese lugar? No, pues no, ¿verdad? ¿Pisaría Jesús ese lugar? ¿Qué haría Jesús? ¿Haría lo mismo que ellos? ¿Gritaría lo mismo que ellos? ¿Pensaría lo mismo? ¿Haría lo mismo? ¿Tomaría las drogas que suelen correr como río contaminado en todos ese tipo de eventos? Entonces, ¿qué tiene que andar haciendo un cristiano? Sin embargo, se puede dar el caso, y ensucias tus pies y ensucias tus manos, pero la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿para qué? Limpiar todos nuestros pecados. Y volviendo al punto del agua, que es la palabra, mientras yo estoy hablando, los está limpiando. De ahí la importancia de leer la palabra de Dios, de meditarla, de dejarnos guiar la palabra de Dios, porque lámpara es a nuestros pies su palabra, y limpia nuestro caminar en este mundo. En Juan 15, versículo 3, mira lo que Jesús le dijo a sus discípulos acerca de la limpieza que da la palabra de Dios. Noten, Juan 15, 3, les dice Jesús: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ahí está el poder limpiador del agua, que es la palabra de Dios. Por eso hay un reproche de parte de Dios en todas aquellas organizaciones que se dicen iglesias, o que se hacen llamar comunidades cristianas o centros cristianos, que no están predicando la palabra de Dios. Hablan humanismo, hablan cosas para agradar el corazón de las personas, pero no están predicando la palabra de Dios. Por consiguiente, no están limpiando el cuerpo de Cristo. Y hay un reproche de parte del Señor. Se la pasan contando chistes, aventuras, métodos humanos, filosofías humanas, y no predican la palabra de Dios. Y hay un reproche porque el pueblo que se dice de Dios está sucio. Y es obvio que cuando un cristiano que está acostumbrado a oír lo que le gusta y no lo que necesita para ser limpiado, escucha un mensaje así, no le gusta, le aburre, le ofende, dice: pero si les voy a hablar sobre 15 claves para lograr el éxito en esta vida, no, hombre, ni se duermen siquiera, están pero así y anotando, y 15 claves para lograr el éxito, para alcanzar las bendiciones en esta vida, y están. Eso no limpia, eso llena tus bolsillos nada más de dinero, pero no te limpia de las contaminaciones, de las bacterias espirituales. ¿Me están comprendiendo? Esto ha llevado a que actualmente hasta reduzcan el tiempo de la predicación. Reuniones que duran a veces hasta menos de una hora. ¿Qué se puede hacer en menos de una hora? Y a la hora ya están viendo el reloj y están impacientes. Pero no se diga de ir a ver un partido de fútbol que dura casi 2 horas. O ir al cine a ver 2 películas de 1 hora y media cada una, porque hasta cortito se les hace. Pero ir a la iglesia, y predicadores lo dicen desde los púlpitos: no, es que está comprobado científicamente que el ser humano no aguanta más sentado que
15 minutos. Pero sí, hora y media en el estadio. Eso sí lo aguantan. Hermanos, no nos dejemos engañar por este tipo de aseveraciones. Ahora, también puede haber predicaciones largas sin contenido. No, hay que ubicar bien las cosas. Pero la importancia de que la palabra de Dios haga su proceso de limpieza, hermanos. Toda enseñanza que te lleva a la devoción a Dios, a amar más a Dios, a obedecer a Dios, esa es la sana doctrina. Sana doctrina, fíjate, es bien interesante. Aparece la palabra hagios, de donde se deriva la palabra higiene, o sea, limpieza. Palabras limpias que como el agua pura limpian, lavan. Así la palabra de Dios. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor por su palabra? Esa es la verdad. Entonces Jesús les dice aquí en Juan 15:3: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ahora, aquí la palabra limpios es bien interesante, porque vamos a leer un pasaje que es un pasaje memorable. Tiene un sinfín de enseñanzas espirituales que enriquecen y nos limpian el espíritu, el alma, los pensamientos, las manos, los pies, todo. Vamos a Juan capítulo 13, versículo 4. Es ese pasaje memorable donde Jesús lava los pies de los discípulos. ¿Se acuerdan? Bueno, vamos a leerlo. Dice Juan 13:4. Estaban en la cena, cuando repartió el pan, el vino. Se levantó de la cena Jesús, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Y todos mirándolo a Jesús. Versículo 5. Luego puso agua literal, en un lebrillo. La vació y todos mirando a Jesús. Y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Ahora, este lavado de los pies de los discípulos era literal. Literal, se inclinó Jesús y empezó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. O sea, los lavaba y luego los limpiaba. ¿Sí? Ahora, debo hacer algunas anotaciones. Por ejemplo, recordemos que los pisos, las calles, los caminos en los tiempos bíblicos pues eran polvorientos, no había asfalto como el día de hoy. Cuando muchos los romanos pusieron empedrado, pero aún así seguían siendo muy polvorientas. Lo cual significaba que cuando la gente iba de camino o iba a la tienda o a visitar a un amigo o familiar, ellos usaban sandalias. Entonces, cuando caminaban esos caminos, sus pies se llenaban de polvo. Y por higiene, cuando tú llegabas a visitar a un familiar, a un amigo, qué sé yo, por higiene, si esos familiares tenían sirvientes, era trabajo de ellos lavarte los pies, pero era solamente como un asunto de higiene. Te lavaban los pies, te lavabas las manos, te lavabas la cara, como una acción de higiene puramente. Pero los discípulos, cuando ven a Jesús lavarle los pies, de alguna manera, yo lo entiendo así, vino a sus mentes el sacerdote del Antiguo Testamento que lavaba, antes de entrar a la presencia de Dios, lavaba sus manos y sus pies para estar limpio delante de Dios. Entonces Jesús le empieza a lavar los pies. Y miren en el versículo 6 lo que sucede. Entonces vino el turno de Pedro. Vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Le hace una pregunta así como con una interrogación, así como no entiendo cómo, si ese es un trabajo de un esclavo.
Ahora, yo quiero subrayar la palabra lavar porque va a aparecer muchas veces. En nuestro idioma castellano no se percibe la profundidad que tiene este pasaje, hablando en sentido espiritual. Y tenemos que ir al idioma original en el que se escribió, que es el griego. ¿Cuántas veces? Las veces que dice lavar, en nuestro idioma castellano es la misma palabra. ¿Sí? Yo digo, fíjate, lavar los trastes, lavar la ropa, lavarme las manos, es la misma palabra. Y se entiende por el contexto lavar la ropa, bueno, ahí en el lavadero o en la lavadora, qué sé yo. Lavarme las manos, bueno, pues voy a comer. Sin embargo, metafóricamente no es tan amplio el significado en el castellano. Por eso tenemos que recurrir al griego. Ahí va, pongan mucha atención. Dice entonces: Señor, ¿tú me lavas los pies? Aquí Pedro utilizó una palabra griega que es nipto, que significa, habla de una acción literal de lavar los pies, las manos o la cara. Señor, tú me nipto los pies, me lavas los pies. Versículo 7, respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Por eso la reacción de Pedro: Señor, ¿tú me lavas los pies? O sea, no entiendo, eso es un trabajo de un esclavo. Pero la acción de Jesús tenía un significado más que literal, era simbólico. Representaba servicio, pero más que servicio representaba algo espiritual que Él había hecho en las vidas de cada uno de ellos. Hay cristianos que literalmente celebran el ritual de lavarse los pies. ¿Saben de eso, no? La Iglesia Católica lo celebra. Hay algunas denominaciones cristianas que literalmente en los tiempos de la Pascua lavan los pies los unos a los otros. Pero no, es que la enseñanza allí no es literal, tiene un sentido profundamente espiritual, que es el que debemos nosotros asimilar. Ahí era literal, y Pedro no entiende, dice: ¿cómo? Y Jesús le dice algo bien tremendo: lo que yo hago, siendo el Rey del universo, dice, tú no lo comprendes ahora, bueno, lo entenderás después. Aquí hay un principio, hermanos, tremendo. ¿Cuál es? Seguramente algunos de ustedes están pasando situaciones que por más que tratan de entenderlo, no pueden entenderlo. Y hasta le dicen al Señor: Señor, no entiendo por qué esto, no entiendo. Mira, el Señor, todo lo que hace en nuestro favor es para bien. ¿Cuántos dicen así es? Pablo dijo a los romanos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien. Aunque a veces cuando estamos en la situación no lo entendemos porque somos muy limitados en el entendimiento. Y aquí vemos al Pedro efusivo, al Pedro sentimental, al Pedro inmaduro. Jesús enseñándoles más que una acción literal de lavar los pies, les está enseñando algo netamente espiritual. No me lavas los pies, le dice. Tú me lavas a mí, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Mira, lo que estés pasando ahora, que no lo entiendas, tranquilo, hermano, confía en el Señor. Llegará un día en que lo entenderás. Mirarás hacia atrás, hacia un año, 6 meses, 2 años atrás, y dirás: ay, ahora entiendo por qué el Señor trató. Ay, Señor, qué sabio eres. Eso nos ayuda a ser pacientes. Eso nos ayuda a seguir caminando con fe en esta tierra, agradando al Señor. Porque todo lo que suceda, a veces nosotros lo vemos negativo, pero hermanos, nada se le escapa al Señor. Él tiene control de todo y más de sus hijos. Y todo lo que suceda resulta para bien al final de todo. Que no lo comprendamos ahora, por la fe entendemos.
comprendemos. Nuestra fe tiene que estar basada en esas palabras, entonces, en esas promesas de Dios. Y es el agua limpiándote, es la palabra limpiándonos. ¿Sí? Sigo leyendo. Versículo 8. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. No voy a permitirlo, Señor. Ahora quiero que notes otra vez que en el versículo 8 otra vez aparece la palabra lavar. No me lavarás los pies jamás. Esta palabra que se traduce aquí lavar es nipto, repito, que se usa principalmente cuando se refiere a lavar algunas partes del cuerpo, como las manos, los pies o la cara. Jesús le respondió: si no te lavare. Miren, en castellano aparece la misma palabra, ¿sí o no? Pero en el griego tiene otro significado, porque allí es como un juego de palabras que en el castellano no es muy perceptible, es más, casi es imperceptible. No me lavarás los pies, si no te lavare. Allí Jesús utilizó, o el que escribió Juan, el Evangelio, utilizó la palabra loúo, es diferente. Y loúo, que se traduce por lavar, que es la limitación del castellano, es un verbo que significa bañar completamente. ¿Se acuerdan que el sacerdote se bañaba él por higiene, pero simbólicamente también? Y cuando iba a ministrar a Dios, iba limpio, pero nada más, como en el camino se contaminaba de las manos y los pies, solamente se lavaba las manos y los pies. Entonces Jesús le dice: si no te lavare, si no te baño completamente, le dice, no tendrás parte conmigo. Y ese lavar completamente tiene que ver con ser limpiados desde los pies, desde la cabeza a los pies. Como cuando te bañas, te lavas todo el cuerpo y quedas completamente limpio. Y esto viene a través del nuevo nacimiento, del arrepentimiento que nos da vida nueva, y somos lavados completamente. Como ya estamos lavados, Pedro ya estaba lavado completamente, pero no estaba entendiendo las lecciones de Jesús. Supongamos que, para ilustrar algo al respecto, supongamos que mañana estás en tu casa y luego suena la campanita de la basura. Bueno, así es aquí en México, ¿no? En otros países es bien diferente, nada que ver. Pero aquí pasa un señor con un cencerro, y dice: la basura. Entonces resulta que tú, varón, acabas de salir de bañarte. Entonces tu esposa te grita: amor, la basura, córrele, sácala. Entonces dices: ay, me acabo de bañar, ¿cómo la voy a sacar? Pues sácala, yo no puedo con la bolsota. Entonces tú, varón, que eres bien ayudador ahí en tu casa, ¿edad que sí? Tú vas y agarras la bolsa de basura, la manipulas y la llevas al carretón de la basura. Ahora, ¿te vuelves a bañar? No. ¿Qué es lo único que haces? Te lavas las manos. ¿Por qué? Porque agarraste cosas donde hay un montón de bacterias. Nada más te lavas las manos. Cristianos, hemos sido lavados completamente una sola vez, estamos limpios, pero en nuestro caminar cotidiano nos ensuciamos las manos, nos ensuciamos los pies. Entonces Jesús le dice: si no te lavares, si no te baño completamente, no tendrás parte conmigo. Y ahí como que Pedro empieza a entender y le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. O sea, entendió. Aquí utilizó nipto, solo las manos, no solo los pies, sino las manos, los pies y la cara. Es que es tremendo esto. No solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. O sea, la cara, se refiere a la cabeza, a la cara.
entendió, soy limpio, pero me ensucio en esta vida contaminada por el pecado. No solo entonces mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y luego en el versículo 10 Jesús le dijo, el que está lavado, otra vez lavado, pero ahí aparece lo huo, que es lavado completamente. El que está lavado completamente no necesita sino lavarse los pies, lavarse otra vez, pero aparece nipto, que es lavar las manos, los pies o la cara, pues todo está limpio. Pero aquí limpio es el griego cátaros, que significa haber sido limpiado. Y vosotros, dice, limpios estáis, cátaros, están puros por haber sido limpiados. Y luego dice, aunque no todos, porque sabía a quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. ¿A quién se refiere no estáis limpios todos? ¿Alguien me puede decir? A Judas. ¿Por qué? ¿Por qué todos fueron limpiados y Judas no? Porque su corazón no estaba con el Señor. Vivió con Él, comió con Él, durmieron en los mismos lugares, vio los milagros en vivo y en directo. Pero él se ensuciaba las manos, él se ensuciaba su alma pensando en el dinero. Y luego se acercaba a Jesús, inclusive llegó a hacer milagros en el nombre de Jesús. Pero ese solo hecho no lo hacía un cristiano lavado. Hay muchos cristianos sentados, como hoy estamos nosotros aquí. Mucha gente que se dice cristiana en este mismo momento alrededor del mundo, en las iglesias cristianas. Pero el solo hecho de estar así no nos hace cristianos. ¿Entienden eso? No nos hace cristianos. Hay gente que puede durar 40 años en una congregación yendo fielmente, pero su corazón está lejos de Dios. Y de eso vamos a hablar el próximo domingo. ¿Qué significa todo esto entonces? Que tenemos que asegurarnos de estar lavados completamente, haber nacido de nuevo, ser sinceros de corazón, entregar todo al Señor, haber sido lavados y limpiados con su sangre y con el agua de la palabra de Dios. Y entendidos de que en nuestro caminar cristiano, como el mundo está corrompido y contaminado, donde pisamos va a haber bacterias. Y cada vez que vamos al Señor tenemos que lavar nuestras manos, así como cuando llegas del trabajo a tu casa y tus hijos te quieren abrazar, tú vienes agarrando ahí el tubo del tren o del camión, el volante, tus pies hasta ponen tapetes sanitizantes, tienes que pisar un líquido allí para limpiar de bacterias y poder entrar limpio. Entonces llegas a tu casa y tus hijos, papá, y tú, espérame hijo, espérame hijo. Y corres rápido a lavarte las manos o a bañarte, qué sé yo, ¿sí o no? ¿Cuánto más con Dios, hermanos? Señor, lávate. Porque Dios es un Dios santo, puro. Puro significa sin contaminación, limpio. Y no podemos decirle, soy tu amigo y darle la mano con las que hacemos muchas cosas que no le agradan a Él. Entonces la metáfora es esta, que así como nos lavamos las manos varias veces al día para evitar contagiarnos de COVID o contagiar a otros de COVID, de igual manera debemos de lavar nuestras manos y nuestros pies varias veces al día, las veces que sea necesario. Porque así como en la natural la vida es mejor con las manos limpias, en lo espiritual la vida cristiana es mejor con las manos limpias y los pies limpios. ¿Cuántos le dan gracias al Señor? Limpios estamos.
Gracias, Señor. Póngase de pie, por favor. Oremos, hermanos. A veces cuando estamos alabando al Señor nos dicen, levanta tus manos a Dios. Y yo entiendo esto, que a todos nos puede pasar, de haber hecho alguna señal ofensiva a alguien, fea, grosera, y luego levanta las manos así como que nos da pena, ¿no? Pero la Biblia dice, Pablo dice, pido que en todo lugar los hombres y las mujeres levanten manos santas, limpias, sin iras ni contiendas. Porque levantar las manos así al cielo es una señal de rendición. Es también diciéndole, mira, Señor, aquí están mis manos, están sucias, límpialas. Reconozco esto y esto y esto, y mis pies están llenos de polvo de este mundo. Levanta tus manos al cielo y dile, Señor, limpia mis manos con tu sangre preciosa que puede limpiar todos mis pecados, todas aquellas obras y cosas que hemos hecho con estas manos que no te han agradado, que han contaminado o hemos contaminado a otros. Nuestros pies que están llenos de contaminación también, Señor, andando en caminos sucios como la amargura, el resentimiento, la avaricia y tantas cosas, Señor, que nos ensucian. Gracias porque ya estamos limpios, lavados completamente con tu sangre, Señor. El agua de tu palabra ha hecho su efecto en esta tarde, en esta mañana. Pero así como nos lavamos con agua limpia para evitar el COVID o el gel para limpiar nuestras manos, así, Señor, tu palabra, tu sangre preciosa nos limpie de toda maldad, de toda contaminación. Señor, aquí están nuestras manos y nuestros pies, los dedicamos a ti. Límpialo, Señor. Queremos caminar cada día conforme a tus caminos, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Nuestras vestiduras pueden estar sucias en esta mañana, pero el poder de tu palabra nos limpie, Señor, nos lave de toda mancha y contaminación. En el nombre de Jesús. Estoy